Bien. Bueno, buenos días a todos, a todas. Estamos en el segundo encuentro virtual de este curso de formulación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Y la idea de este encuentro es revisar algunas cuestiones relativas a la unidad 2 y dar inicio a la unidad 3. Estamos justo en la mitad del desarrollo del curso, o sea, los que hemos llegado hasta acá ya tenemos el 50%. Y bueno, hay que trabajar duro para esta unidad 3 que viene, porque es bastante compleja en relación a los detalles que hay que tener en cuenta. Bueno, con respecto, vamos a la unidad 2, volvemos a hacer una revisión de la unidad 2. Le voy a dejar a Lidia la palabra para que Sí. sintetice algunas cuestiones que hemos visto y a la vez que ustedes, si lo consideren, tengan la oportunidad de hacer las consultas sobre esa unidad que ya hemos terminado. Sí, Lidia. Bueno, voy a empezar primero por el tema de las preguntas de investigación, porque vi algunas que en realidad eran preguntas cerradas, que admitían como respuesta solamente un sí o un no, y eso no dispara un proceso de investigación. Entonces, realmente hay que buscar abrirlas, buscar más a través de los cómo, pensarlo, ¿no? A través de los cómo, de los análisis, pero eso para mí es fundamental, no cerrar las preguntas. Tampoco es conveniente colocar preguntas específicamente metodológicas, es decir, que tienen que ver con el hacer. Y si bien en algunos casos, de acuerdo a cómo se redacte la pregunta, puede llegar a corresponder, depende del contexto, es decir, lo que acompaña la búsqueda, eh, en realidad uno está buscando logros de conocimiento, ¿no? Entonces, el tener una buena pregunta, o muchas veces uno hace un conjunto de preguntas y después selecciona algunas a partir de las cuales va a plantear los objetivos. El objetivo general y bueno, tal vez con otras subpreguntas, digamos, pueden surgir los objetivos específicos, pero el objetivo general apunta a tratar de poner en acción esa, esa pregunta, es decir, iniciar la búsqueda de una respuesta de esa pregunta del problema. El problema es una pregunta que uno se hace. Tiene sus antecedentes, obviamente, tiene una descripción, tiene una justificación, pero concretamente uno se tiene que focalizar en una o varias preguntas de las cuales selecciona una para el objetivo general y algunas para objetivos específicos. Y con respecto al tema de los objetivos, yo no sé cuántos han leído a Hurtado, porque por la manera en que están, salvo honrosas excepciones, pero por la manera en que están redactados los objetivos que he leído, no responden al modelo que habitualmente se usa en este tipo de proyectos. Primero, los verbos tienen que estar en infinitivo. Segundo, esa es la recomendación, sobre todo cuando uno está aprendiendo, ¿no?, a formular. Segundo, que además de ponerlos en infinitivo, deben apuntar a lo que decía recién, a logros de conocimiento, porque en muchos casos colocan actividades. Por ejemplo, revisar. Revisar es algo que se hace, es una actividad más vale de tipo metodológica. Entonces, cuando uno dice revisar la bibliografía, bueno, eso irá a la parte metodológica, lo que vamos a hacer para poder alcanzar ese objetivo. Entonces, hay que tener cuidado y por eso les recomendamos ver a Hurtado, porque particularmente en la página 37, que yo les señalé a varios, no es un objetivo de investigación. Y en la
en la 43 hay, hay un esquema donde se plantean los niveles de objetivos, que eso sirve para tener en cuenta el objetivo general y los objetivos específicos o secundarios, como lo llaman algunos. Entonces, esas dos hojas, yo digo, no se las pierdan. Ya para la unidad 3 vamos a ir avanzando en los capítulos de Hurtado, ¿no? Pero en este momento creo que es muy importante tener en cuenta eso para no confundir y ver también, a ver, ponen un conocer que es bastante amplio, ¿no? Pero conocer puede desglosarse en describir, identificar, ¿está bien? Es decir, que uno puede colocar un objetivo general y después desglosarlo eh, en otros términos que apunten a algo más chiquito, más concreto, ¿no? Como todos deben saber lo que es un objetivo específico, porque eso es parte de la actividad profesional. Y bueno, yo no sé, Sonia, si querés agregar algo más. Debe haber muchas cosas más, pero no los quiero saturar. Eh, perdón que me interrumpí, porque está Eric en el grupo de WhatsApp pidiendo el link. Ah. Eh, eh, Es que no está activado, no se ve en celeste, entonces eso puede llevar a que no, confundan. Lidia, es que no tiene la computadora y quiere hacerlo por el celular. Tengo que buscar ese link. Ah, No le bueno, puedo hablar al mismo tiempo. Si alguien se lo puede buscar y mandar en el grupo, eh, Ahí se lo yo pasé, estoy... ahí se lo lo pasé. pasaste, Bien, Jorge, gracias. gracias. No, perdón. A veces las mujeres podemos hacer varias cosas, pero a veces, A veces ya se nos hacen un nudito en la cabeza, bueno, como decían mis nietos. no, porque estaba pensando en lo que decías, Lidia, y coincido justamente, y voy a usar un ejemplo, que está Agustina, que podemos charlar con Agustina, una observación que hice de sus objetivos, y quería ver si ella lo había reconsiderado. ¿Recuerdas, Agustina, que te indiqué que el primer objetivo que planteas, que es, lo voy a recordar, Abordar problemas. abordar problemas? Eso no es un objetivo de investigación, abordar problemas, porque el abordar problemas tiene, si lo logro hacer, no tiene como resultado un nuevo conocimiento. Habrás abordado un problema, pero de ese abordaje, ¿qué resultó? ¿Qué nuevo conocimiento se generó? Es muy amplio, es una cuestión muy ambigua respecto de lo que constituye una investigación. De hecho, una investigación es abordar un problema. Entonces, ese enunciado como objetivo no tiene demasiado sentido porque no vas a poder concretar su logro. ¿Se entiende? Tiene que ser algo Sí, más se entiende perfecto. concreto. De hecho, lo pensé después y sí, tal cual, es algo tan general que no tiene sentido. Claro, o sea, Bien. en cambio los otros que formulaste son bien específicos, están perfectos. Describir, bueno, ahora no los tengo presentes, pero estaban bien. Entonces hay que tener en cuenta eso, que es lo que decía Lidia, que cada objetivo, como se formule, su logro implique haber conocido o desarrollado algo que antes no estaba. Eso es importante. Y yo no sé si algún Sí, otro... hay una cosa más, Sonia. Sí, Lidia. Es importante tener en cuenta también, vos lo mencionaste al pasar, pero quiero resaltarlo, que el objetivo, plantear un buen objetivo lleva como consecuencia poder extraer una conclusión, porque están relacionados, cuando hace conclusiones del proyecto, son justamente, tienen que estar vinculados estrechamente con los objetivos. Entonces, si uno plantea bien el objetivo, inmediatamente va a ser sencillo dentro de todo, extraer la conclusión respecto a ese objetivo. Y también hay otro verbo que también vi que habían usado mucho, que es establecer. Establecer también está en una línea muy finita con una actividad metodológica. Entonces, hay que tratar de revisarlos, tratar de modificarlos.
específicos repetidos, el analizar. El analizar, si bien por ahí he visto varios ejemplos en Hurtado, es un poco ambiguo, pero si ustedes ponen un objetivo general como analizar, no estaría mal. Tienen que después en los objetivos específicos poner objetivos propios del análisis. Identificar, clasificar, comparar, relacionar, pero en realidad se trata de evitar ese objetivo, ese término como para los objetivos generales. A mí me resultaba muy cómodo hasta que leí Hurtado y después entonces busqué ser más precisa, por eso se los comento, ¿no? Porque uno a veces en la confusión, en el pensar y todo esto pone lo que se le ocurre en el primer momento y bueno, pero después hay que revisarlo y esto es recurrente, volver y volver. Claro, sobre ese ejemplo, digamos, sobre esta cuestión daríamos un ejemplo. Si yo, por ejemplo, quiero conocer los índices de contaminación por arsénico de napas de agua o de fuentes de agua, puedo enunciar ese objetivo como conocer el índice de contaminación de arsénico en el agua en tal lugar. Podría usar analizar, si yo digo analizar el agua de las napas de tal lugar, no me dice nada, es muy ambiguo, es lo que decía Lidia. ¿Analizar qué del agua? Analizar el agua no es ningún objetivo específico de investigación, pero si yo digo analizar las napas de agua con relación a la concentración de arsénico en ellas, estoy especificando qué análisis voy a hacer. Entonces, ahí sí estaría bien enunciado. O sea que no hay una única manera de enunciar un objetivo, pero tiene que ser suficientemente preciso como para saber justamente cuál es el conocimiento que se va a obtener con el logro de ese objetivo. ¿Se entiende? O sea, si uso analizar, tiene que estar explicitado respecto de qué se va a hacer ese análisis, con relación a qué se va a hacer ese análisis. Y si no, a usar otros términos, conocer específicamente tal cosa, o en otros términos. Hay muchos, Etcétera. sí, no, hay muchos que usan el estudiar. También es bastante ambiguo. Como Él analizar. cae en la misma, claro. Salvo que se especifique respecto de qué se va a constituir ese análisis o estudio. Yo voy a compartir rápidamente una pantalla para sintetizar estas cuestiones que está en el libro que recomendamos de Hurtado, pero no viene mal. ¿Se ve allí? Se va a demorar un poquito. ¿Se ve allí? Sí. Bien. Entonces, a distintas preguntas posibles que uno se formula, va a haber una manera específica de enunciar el objetivo general, que tiene que ver con el nivel de preguntas que uno se hace, con el objetivo general del proyecto. Si apenas quiero saber sobre algo que hay, eso implica una exploración, porque quiere decir que no conozco o no se conoce en demasía ese término. Ahora, cuando ya se pregunta uno cómo es, cómo cambia, cuántos casos, es decir, cuestiones más específicas del problema, ya podríamos explicitar nuestro objetivo general como una descripción, describir tales cuestiones. Si voy más allá en mi interés por dilucidar alguna cuestión, interpretar, por ejemplo, justificar cuáles son los significados menos evidentes, en qué medida se corresponde, es decir, estoy hilando más fino, bueno, allí usamos los términos que mencionábamos recién, analizar respecto de esas cuestiones más específicas. O comparar, si lo que nos interesa, hay algunos de los proyectos que ustedes presentaron que tienen este interés, comparar distintas cuestiones vinculadas a procedimientos
que se hacen en un determinado tema. Ahora, si yo quiero preguntarme por los por qué, por las causas, fíjense que esto es mucho más profundo, no es únicamente una descripción, sino una explicación. Y entonces allí el término el objetivo general es explicar por qué ocurre tal cosa. Bueno, y así otros que tienen que ver con las posibles preguntas que uno se hace y los intereses que tiene uno respecto del problema a analizar. Por eso les Ahí, Sonia, el último, perdón, ahí en el último, dice cuáles serán las características de un diseño, dice objetivo general proyectiva, ahí se confundieron, está mal puesto, pero podríamos decir caracterizar el diseño, es decir, en realidad ese proyectiva está hablando de un tipo de investigación. Entonces, sí, porque hay un fíjense que pequeño... no hay un verbo ahí, ese está mal. Sí. Sí, sí. Lo que me parece sumamente valioso de este cuadro es que con estas preguntas pueden plantear los problemas. Es que justamente Claro. las preguntas, el problema y los objetivos reúne una coherencia intrínseca que a medida que uno se va adentrando en pensar en ese problema, repiensa las preguntas y reformula los objetivos. Es cíclico. Permanentemente uno está refinando eso. Ahora, es interesante también pensar en que en la medida que uno va haciendo revisión bibliográfica de otras investigaciones, va a ir ajustando la pregunta, porque esto es una ayuda, digamos, inicial, pero después uno se va fijando qué es lo que están haciendo los otros investigadores o qué fue lo que hicieron, qué preguntas se hicieron, y uno puede retroalimentar justamente la pregunta inicial que uno se hace y encuadrarla mejor o darle mayor precisión. Entonces, es muy interesante el hecho de ir haciendo a la par, digamos, después de un primer borrador así general que uno pueda llegar a hacer, ir revisando a ver qué hicieron otras investigaciones, qué se preguntaron, qué objetivos presentaron en relación a la pregunta. Después buscamos la parte metodológica, ¿no? Pero eso sale mucho de las publicaciones. Y bueno, como dicen, la investigación se hace a espalda de otros gigantes, ¿no? Entonces, es el trabajo de la comunidad científica o tecnológica. Entonces, es muy importante hacer esas revisiones. Sí, antes de darles la palabra a cada uno con las dudas que pudieran tener, una tercera cuestión, una cuestión adicional que tiene que ver más previamente con el problema en sí. Algunos confundieron el problema con el tema a abordar. Por ejemplo, bueno, sigo con este ejemplo que no tiene que ver con ninguno de los trabajos de ustedes para no herir No susceptibilidades. focalizar. Sí. Si yo digo, mi problema de estudio o mi problema de investigación es el agua de las napas de Roldán, por ejemplo. Eso no es un problema, es solo un tema. Estoy enunciando un tema, pero no estoy enunciando un problema. ¿Cuál es el problema que a mí me interesa sobre las aguas de las napas de Roldán? ¿Cuál es? ¿A qué profundidad están? Podría ser una pregunta. ¿Qué componentes tiene? Podría ser otra pregunta. ¿Es potable o no? Puede ser otra pregunta. Es decir, hay innumerables preguntas que se pueden hacer sobre un tema determinado, que es lo que decía Lidia. ¿Qué investigan otros autores? ¿Qué cosas no se saben sobre ese tema? Pero recién cuando yo formulo las preguntas, o cuando pienso en algunas cuestiones que no se conocen sobre ese tema, recién ahí tengo un problema. El tema no es un problema, el tema es algo más circunscrito al campo de conocimiento, pero no constituye un problema. Entonces el problema se va a constituir en la medida en que uno se haga preguntas sobre las cuestiones que no se conocen sobre ese tema. ¿Se entiende esto? O sea, tema y problema son cosas diferentes. El problema está más ya
circunscrito y vinculado a las preguntas que yo me hago, y en función de esas preguntas se formulan los objetivos para orientar la investigación. ¿Se entiende esto? Creo que las generalidades ya las hemos planteado. Les preguntamos a ustedes si alguno tiene alguna duda específica, concreta. No hay nadie que esté en la sala de espera, por lo que veo. No sé si Eric y el otro compañero pudieron. No. Eric, no. Creo que Diego y por el estado, Sonia, por el estado de la cuestión, en función de los trabajos que he visto, yo creo que hay que darles tiempo a que replanteen su actividad, porque me parece que tienen que pensar un poco más a la luz de todo esto. Y yo no sé si ya me metería con la unidad 3, si bien el calendario nos va apurando, pero creo que tienen que tomarse un tiempito, no mucho, como para reformular algunas cosas. Y después empezar a comentar, porque una vez que uno tiene los objetivos, entonces vamos a empezar a mirar cuáles son las variables, cuáles son los indicadores, cuáles son las dimensiones, todo ese que es lo que continúa en la próxima unidad. Pero primero, si no tenemos los objetivos más o menos planteados, ¿qué vamos a profundizar en la unidad 3 si eso todavía está en aguas barrosas, ¿no? sí, podemos dar una semana más para esta unidad 2, como dice Lidia, pero de todos modos hay gente que ya lo ha hecho, y entonces igual vamos a activar la unidad 3 hoy mismo. Pero para quienes todavía necesitan este reajuste, le damos una semana más. Estoy viendo en el chat, Aray, Y que entró pregunta, Riepi. la idea del ejercicio 2 es responder las preguntas que se plantean en el enunciado, o sea, todavía no es el tiempo de armar el proyecto en general. No, vamos, Aray, paso a paso. Algunos de ustedes tienen ya una formulación completa de algún proyecto, pero la idea de este curso es ir progresivamente avanzando en lo general, que es lo de la unidad 2, esta que estamos haciendo, es decir, el planteo del problema, el marco teórico, la búsqueda de información para constituir lo que ya se sabe del problema, la formulación de las preguntas vinculadas al problema, que es lo que estamos hablando en este momento, y los objetivos. Recién en la unidad 3 vamos a hacer la formulación que tiene que ver con lo metodológico, con el cómo vamos a llevar adelante esa investigación para lograr los objetivos que nos planteamos. ¿Se entiende, Aray? O sea, vamos paso a paso. Hasta aquí, bien. Hasta aquí vamos en la unidad 2, solamente las preguntas y, bueno, todo lo que se sabe del tema, el marco teórico, cuáles son las preguntas que hacemos y los objetivos que nos formulamos. Recién en la unidad 3 vamos a tratar el cómo vamos a lograr esos objetivos, el proceso metodológico. Bienvenido, Esteban, ¿cómo estás? Hola, buen día. Una consulta, ¿puede ser? Sí, por favor, José. Yo lo que es más general mi consulta, yo estuve un poco atrasado porque tuve algunos otros temas y mi idea era tratar de cerrar la idea para presentarlo y si nos dan una semana más mejor porque puedo investigar más y tratar Sí, de formular sí, del mejor tiempo el que trabajo. necesiten. Porque nosotros tenemos Ok. un cronograma, pero esto es un curso para docentes que están en plena actividad, o sea, sabemos de las dificultades que tienen con los tiempos, así que no hay ningún problema que alguno se retrase más mientras logremos terminar en el tiempo de meses que tenemos asignado. Sí, inclusive Sonia, que por ahí nos pueden mandar un mensajito vía grupo WhatsApp o vía página, estoy con tal duda o estoy atorado, sosténganme un poquito. Ahora viene el fin de semana largo, así que tienen la oportunidad
de leer más. aprovechar el tiempo, O de claro. pasear, Lidia, O de también pasear, hay es que fue, también hay que es que fue- relajarse. realmente es una época para estar puertas adentro y trabajando con la cabeza. ¿No? No siempre. Yo tenía una adhiero, consulta. Sí, Sí. José. me adhiero a escuchamos. José, digamos, me pasa algo parecido, digamos. Estamos acá, particularmente en La Rioja, con el tema de acreditación, estamos presentando nuevas Esto. planificaciones y realmente, digamos, no, no nos alcanza el tiempo. Yo lo que diría un poquito de flexibilidad, digamos, para presentar los trabajos. Obviamente sabemos que tiene una finalización y, y así que bueno, buena noticia me dan, gracias José, y para poderlo hacer un poquito más tranquilo. Ah, Sí, Sí, sí. tómense el tiempo que necesitan para hacer esto conscientemente, porque este es un trabajo Lo que que tiene pasa, que ver con lo que ustedes van a formular. No es aparte para que es un cumplir trabajo arduo, claro, no es para cumplir con el curso, es para que ustedes no. vayan progresivamente armando su proyecto. ¿Sí? Hay Bueno, que pensarlo, repensarlo. Yo el primer proyecto, a mí el primer proyecto que armé me llevó de discusión en el pequeño grupo de trabajo casi 6 meses, entre lecturas y planteo y replanteo, así que no se asusten si de una no sale. Vayan trabajándolo. Ahora, yo tenía una sí, José, pregunta te escuchamos. específica, Sí. Lidia, Sonia, de estos proyectos que son más tecnológicos. En mi caso, yo soy ingeniero electrónico y estamos en el Sí. tema más de tecnologías. Y a veces uno plantea un proyecto que puede durar de investigación, que puede durar, no sé, 4 años o 3 años o los años que corresponda, digamos, pero salen nuevas investigaciones en el medio que desbaratan las hipótesis o cambian las hipótesis Sí, que habíamos pasa, tenido al principio. ¿Cómo, pasa. cómo se gestiona eso? Yo pregunto de ignorante nomás porque no sé, nunca planteé un proyecto de investigación de cero. ¿Cómo se gestiona ese cambio en el mundo de ciencia y tecnología? ¿Se puede? ¿O una vez que se planteó, digamos, cómo? Porque hay un proyecto con financiación, con un equipo de trabajo, con un montón de cosas atrás. No, en general en los proyectos tecnológicos pasa eso. Bueno, mi proyecto de tesis, por ejemplo, de doctorado, me pasó eso, demoré un poco y bueno, la tecnología cambió totalmente y eso no es un obstáculo para seguir en el camino que los nuevos conocimientos te van marcando. Vos no vas a quedar anclado en una hipótesis y en una propuesta que ya no tiene significado o interés científico porque el tema fue derivado para otro lado, vos seguís para ese otro lado y cuando haces el informe final o en los informes de avance, justificás ese cambio en función de los nuevos conocimientos que se han generado y de la conveniencia pertinente para ese cambio. O sea, esto es una investigación justamente que se aborda porque no se sabe cuál es la respuesta, cuál es el logro de conocimiento que voy a obtener. Y muchas veces las hipótesis que uno hace resultan falsas en términos de que son contradictorias a lo que yo encuentro. Eso no importa. Lo que importa es que has generado un nuevo conocimiento que antes no estaba. Entonces, no hay Y ningún... justamente lo que se hace, perdón, Sonia, en la discusión de resultados, cuando uno hace el informe, justamente menciona todo esto y dónde están las contradicciones con el trabajo nuestro, lo justifica, y bueno, todo eso es parte del producto, digamos, que uno obtiene como resultado de la investigación, ¿no? La discusión de resultados justamente tiene que ver con eso. No importa que sean muy diferentes o totalmente diferentes a lo que habías previsto. El nuevo conocimiento que vos generaste ya de per se es de interés científico, porque antes no se conocía. Por supuesto, como dice Lidia, cuando vos tenés que justificar lo que hiciste, tendrás que, entre comillas, venderlo para que ese resultado resulte interesante para los destinatarios de tu informe. ¿Verdad? Vos tenés que justificar
validar, hacer que ese conocimiento que vos generaste a través de tu proyecto sea valorado. Ujú. Eso tendrás que Buenísimo, hacer vos. muchas gracias. Sí, sí, quédate tranquilo que eso. La investigación es así, vos no sabés a dónde vas a ir. Y eso es lo interesante, lo apasionante de investigar. No sabés a dónde vas a ir. Si no, es un trabajo técnico común. Rutinario. Rutinario, no me Ujú. salía la palabra, rutinario. Si vos ya sabés a dónde vas a ir. ¿Sí? Bien. Muchas gracias. No, al contrario. ¿Alguna otra pregunta, duda respecto de lo que hemos visto hasta ahora? No, creo que no. Bueno, Bueno, entonces podemos introducir, no estabas, Esteban, en la discusión previa, que mencionábamos la importancia de revisar el trabajo de Hurtado de Mendoza sobre la formulación de preguntas. de Barrera. Barrera. Hurtado de Barrera. Hurtado de Mendoza, escuchame. Rebautizo. De Hurtado sobre la formulación de preguntas y de objetivos de investigación para dar coherencia a un proyecto de investigación. Así que les reiteramos eso. Es un libro muy pequeñito, pero sumamente valioso, que los va a orientar y ayudar mucho en la formulación de preguntas y objetivos. Y, Yo me pregunto si alguno lo estuvo mirando. No, porque saben que tiene ejemplos y ejemplos que ella caracteriza como correctos e incorrectos de cada tópico que habla. Además tiene ejercicios, ¿no? Pero es interesante ver cómo por ahí uno tiende a redactar de la manera justamente que no debe hacerlo. Entonces, porque a veces tiene que ver con el lenguaje cotidiano, ¿no? Entonces, la formulación más precisa, digamos, es la recomendable y ella se encarga bastante de marcarlo, ¿no? Es fácil de leer, pero a ver, uno lo lee y vuelve. Y uno tiene algunas hojas que ya después va aquilatando y las tiene en mano mientras está redactando los objetivos, ¿eh? Para no perderse. Así que, bueno, es sí, más que interesante. recomendable sería una necesidad que vean, que lean ese libro. Una necesidad. Y va a yo ser no avanzaría mucho, Sonia, porque en la medida que ellos tengan los objetivos claros, vamos a poder, a ver, cuando la parte metodológica, que ya digamos como nos estamos insertando en la unidad 3, uno empieza a ver, bueno, ¿cuáles son las variables? Y hay que verlas en los objetivos. Si no los tenemos claros, ¿cómo vamos a sacar las variables? Y igual a f de x, para todos eso es común. Una variable dependiente, otra independiente, ¿no es cierto? Eso lo tienen claro los ingenieros en general, no tienen problema con eso. Pero a ver, si es una variable, a ver, ¿cuáles son las dimensiones? Porque también eso es otra de las cosas, ¿no? A veces las variables no son tan precisas. En algunos proyectos muy, muy tecnológicos sí, pero las variables resulta que se pueden abrir y uno puede ver distintos aspectos de esas variables, ¿no? Entonces ahí vamos a entrar en lo que son las dimensiones. Entonces, ese es el trabajo que hay que ir haciendo para la universidad. Pero por eso insisto, hasta que no tengan claros los objetivos, es como que vamos a seguir tratando de incorporar, digamos, nuevas cosas y por ahí, no sé si en una de esas, Sonia, podríamos hacer otra videoconferencia, lo estoy pensando así en voz alta, ¿no? Lo estoy compartiendo con mi colega, y ver de generar otra videoconferencia un poquito más adelante, ya cuando tengan un poco más avanzada la unidad 3. Así un poco para hacer una retroalimentación en función de los trabajos que
que vayan llegando. ¿Qué te parece? Sí, sí, por supuesto. Bueno, ya que estamos sobre una posible y próxima reunión, con respecto a los horarios y días de reunión, ya sabemos que es muy difícil coordinar, pero bueno, si podemos pensar en algún horario que mayoritariamente puedan todos, nosotros no tenemos problemas si se puede introducir en el cronograma de la tecnológica. Hicimos un viernes a la noche, ahora un lunes a la mañana. ¿Qué otras opciones tenemos? Que les vengan bien. Una siesta. ¿Les viene bien a la siesta? ¿Algún día? Preguntamos. Sí, por mí no hay problema si es después de un viernes a la noche. Yo no tengo actividad, digamos, justo el viernes, lunes por la mañana tampoco, y a la siesta tampoco me puedo acomodar, digamos. Bueno, vamos a hacer un semblanteo general, a ver cómo... no sé, María Lorena, Aray, Agustina, Esteban, César, ¿qué opina? Yo no tengo ningún problema a la siesta. Hasta las 4:30 de la tarde, digamos, no tendría problema. Tengo facilidades. Bueno, vamos a hacer una pequeña encuesta en el grupo. Están todos en el grupo de WhatsApp. Vamos a hacer una pequeña encuesta allí, sí, y en función de eso vemos sobre estas 3 franjas horarias, ¿sí? Bien, Sonia, cuando esta videoconferencia va a estar grabada, entonces voy a aprovechar a decirle a los que no están en el grupo de WhatsApp que traten de incorporarse porque la intercomunicación es más ágil. Entonces, por ahí recomendarles que se incorporen. Aray no está en el grupo de WhatsApp. ¿Quién era? ¿César o Eric? Administradores del grupo. Eric, me parece. Bueno. Igual cualquiera de nosotras lo puede incorporar porque somos coadministradoras, Sonia. Del grupo, bueno. Aray, en todo caso. Una herramienta que pueden utilizar es la de encuesta en WhatsApp. Está muy bueno eso. Sí, por eso vamos a hacer una encuesta en WhatsApp. Gracias, Aray, te vamos a incorporar. En el grupo. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Estoy Creo viendo. que no. ¿Perdón? Bueno. Perdón, no escuché. Con respecto a la actividad, entonces, los que tenemos correcciones para hacer, volvemos a subir el archivo. Cámbienle el nombre, por favor, para que nosotros no nos perdamos en las versiones, por favor. Bueno. Sí, yo respecto específicamente de los objetivos, ahí lo estaba releyendo ahora con un poco de los comentarios que se hicieron en la charla, y sí, veo que hay algunos temas que, sobre todo con los verbos, ¿no? Sí. Con los verbos. Sí. Sí. Bueno, voy a leer el trabajo de Hurtado, que todavía no lo pude leer. Bueno, y tienen un fin de semana largo, ya les dije, aprovechen. Esos son los mejores para leer. Del trabajo de docente, digamos. Con respecto a, hay una pregunta, la metodología que utilizamos nosotros es para hacer una investigación, es prácticamente siempre la misma, en los pasos me refiero. Lo que sería novedoso sería que el conocimiento sobre el tema en particular que se está estudiando no existe todavía. Claro, desarrollado. Ese es el nicho, digamos, ¿no es cierto? Claro, pero el la nicho, metodología en sí. La metodología es la misma de siempre, digamos, Claro. pero el nicho, el espacio que tenés entre
se sabe, lo que no, es ahí donde vos tenés el intersticio como para poder poner tu pregunta. ¿Mm? Lógicamente, a ver, Lo que pasa hay es que en mi quienes... caso, lo que no se sabe es debido a que se avanza con nuevos materiales. Claro, Entonces, como la metodología es la misma, se aplica conocimiento hacia los nuevos materiales, y como decía por ahí uno de José, perfecto. creo, avanza tan rápido Ujú, la investigación que uno se va quedando atrás con lo novedoso. claro. Ahora, hay una cosa que me parece interesante marcar en esto. Hay quienes, epistemólogos, que justamente señalan que a veces el replicar una investigación que se ha desarrollado en algún otro lugar del mundo, con un contexto diferente, con condiciones ambientales diferentes, con condiciones a lo mejor de infraestructura tecnológica diferente, también se reconoce como un nuevo conocimiento. ¿M? Porque inclusive permite esa comparación en la discusión de resultados, justamente al tener un contexto diferente, permite comparar con esas otras que ya están transitadas, ¿no es cierto? Así que no se descartan las réplicas de investigaciones. Lo que pasa es que varían, si bien el eje del trabajo es el mismo, el contexto, todo lo que lo rodea, es diferente y entonces permite arrojar un nuevo conocimiento porque es para una situación específica, ¿no? Diferente. A Eso mí es me pasa, interesante también para tener en cuenta. a mí Tal me vez pasa se puede eso. indagar en alguna de las variables que no han analizado otros. También, otros aspectos, seguro. ¿Sí? ¿Qué decías, Esteban? No, que a mí me pasa, digamos, que es la implementación. Estaba pensando en el tema de energía, la solar, Mm, y, y quería, me sirve bastante lo que están diciendo, porque una cosa es energía solar en la pampa húmeda y otra cosa sería la energía La solar, Rioja, digamos, en La Rioja, claro. y ver, digamos, cómo es el impacto, digamos. Ujú. Sí, sí, totalmente. Así que bueno, tomo ese concepto. Ujú. Bueno, si no hay más dudas, vamos a ir cerrando, les vamos a dar espacio para que puedan pensar y repensar y volver a pensar. Este, y nos estaremos viendo, ya nos comunicaremos por WhatsApp en otro momento próximo. ¿Les parece? Sí. Bueno, Eh, gracias. para, para los Ok. que ya tienen o han hecho algún proyecto, para los que ya lo tienen formulado, presentado, el hecho de que haya sido presentado e incluso aprobado no inhibe que uno pueda revisarlo y encontrar algunas formas que pueden ser mejoradas. ¿Por qué digo esto? Porque al momento de ejecutar el proyecto, es decir, de llevarlo adelante, cuanto mejor formulado esté, más fácil va a ¿Eh? ser ese proceso, porque más claro Sí. voy a tener yo qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que puedo dejar de hacer. Entonces, aún quienes tengan sus proyectos formulados e incluso aprobados, les sugerimos, les recomendamos que lo revisen a la luz de estos materiales que nosotros estamos trabajando en el curso, porque eso les va a ayudar Ujú. a que esa formulación sea más clara, más coherente y les permita avanzar más fácilmente en la ejecución del proyecto. Todo esto es un aprendizaje, es parte de la teoría y parte de la práctica. Se aprende a investigar también investigando, pero si uno tiene Totalmente. elementos teóricos que lo soportan, es más fácil ese aprendizaje. Entonces, bueno, todo Ujú. esto ayuda a que podamos avanzar más rápidamente en el proceso investigativo. Entonces, bueno, todo elemento que ayude a ese proceso es bienvenido. Cuestiones teóricas, como las que trabajamos hoy, y bueno, y también prácticas sobre la marcha, vamos aprendiendo qué cosas hacer y qué cosas no hacer.
pero no es solamente empiria, no es, este trabajo de investigación no es solamente prueba y error, es un proceso racional, pensado, programado y ejecutado en el marco de instituciones que financian ese trabajo. No podemos hacer prueba y error solamente, ¿sí? Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, si no los liberamos. Los saludamos entonces, hasta la próxima, estaremos en contacto y vamos a postergar una... Bueno, cualquier cosa, manden preguntitas en la página o vía WhatsApp, si se enredan, estamos disponibles. Bueno, Bueno, Gracias. no, al Chao. Muchísimas contrario, hasta gracias. luego. A ustedes.